Esa es la Biblia. Yo voy a tomar este tiempo, así lo hacemos más civilizado. Claro, Claro, porque sí, yo acá tengo, o sea, con 3 minutos cada uno estaría bien para que no sea tan aburrido, o sea, como una especie a ver, de un compartir bíblico, la palabra de Dios. Entonces, Roosevelt, bueno, él es cristiano y usted también, usted Santiago es adventista, ¿verdad? así es. Claro, de la parte de Helen de White, tengo entendido. Sí, la iglesia adventista del séptimo día. Claro, porque Podemos hacer así, podemos sí, hacer así. Un minuto para exponer de dónde venimos y de dónde somos y y sí, que predicamos. sí, sí, bueno. Y después venimos a pregunta y respuesta. Sería más rápido. Bueno, Roosevelt, entonces yo voy a tomar el minuto y comienza Roosevelt, se va a presentar, tiene un minuto y luego Santiago Medina también se va a presentar. Adelante, Roosevelt, preséntese. Buenas noches a todos. Soy de aquí de Nicaragua. Pertenezco al Ministerio Marcos 16, 15 al 18. La iglesia o magisterio son los 12 apóstoles, Hechos 2:37. La iglesia, la doctrina, Hechos 2:42, la de los apóstoles, y la iglesia, Hechos 2:47, la del Señor Jesucristo del nuevo pacto de la gracia, bautizados y sellados por el nombre de Jesucristo. A eso es lo que pertenezco yo. Bendiciones. Gracias, Roosevelt. Santiago, preséntate y dices de dónde eres y a qué denominación pertenece o a qué iglesia. Adelante, Santiago, un minuto. Ok, sí, yo soy Santiago. Bueno, como ya saben, de México, Cancún, México, y pues soy de la iglesia adventista del séptimo día. Este, lo que la distingue a la iglesia adventista es que predica la segunda venida de Cristo. Nosotros creemos en la segunda venida de Cristo. Este, creemos que la salvación es únicamente por gracia, no por obras, no por la ley. Y también creemos que los 10 mandamientos siguen vigentes. Muy bien, gracias, Santiago. Bueno, y quien les habla es de Argentina y le va a moderar. ¿Cuánto tiempo le doy o preguntas y respuestas? ¿Cómo, cómo Roosevelt? ¿Cómo prefieren ustedes? Sí, me parece a mí que sería bueno solo pregunta y respuesta. O sea, Bueno, un en- ejemplo, si alguien va a- o sea, abrir pues el tema, entonces sería la pregunta porque solo estamos los dos nada más. claro, claro, es Ya por justamente, sí, los dos, por supuesto. solo preguntas y respuestas. Si yo hago una pregunta y él responde, se le da un tanto tiempo y Sí, ya. sí, el tiempo que precise él. Entonces, Roosevelt, adelante, ¿le haces pregunta de acuerdo a la denominación de Santiago? Adelante, Roosevelt, con la primera pregunta. Adelante. Sí, ok. Si la ley y el Antiguo Testamento están vigentes, o sea, sería bueno que me dé el versículo bíblico donde diga pues que está vigente. Adelante, sería bueno eso. O sea, que me responda con Biblia, pues. San- Adelante. Santiago, adelante. Sí, entiendo la pregunta, solo que, pues bueno, hay preguntas que hay que explicarlos bastante bien porque yo puedo dar varios textos, por ejemplo, Romanos 3:31. Romanos 3:31, el apóstol Pablo dice, luego, por la fe invalidamos la ley de ninguna manera. O sea, el apóstol Pablo enseñó que la ley sigue vigente. Todos los apóstoles enseñaron que la ley sigue vigente. Por ejemplo, si nosotros citamos a Juan, por ejemplo, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice que la transgresión de la ley es pecado. Entonces, si la ley estuviese abolida, el apóstol Juan no diría que transgredir la ley es pecado. Y así podemos encontrar, por ejemplo, en Mateo 5:17, el Señor Jesucristo dijo, no penséis que he venido a abolir
los profetas. Dice, no vine a abolir, sino a cumplir. Y en el versículo 18 dice que aunque pase, es más fácil que pase el cielo y la tierra, que se frustre una tilde, una coma de ahí. Y en el versículo 19 dice que debemos de enseñar que están vigentes los mandamientos. Y este punto es importante porque yo sé que vamos a hablar de cuál es la ley que está vigente. Pero los apóstoles en el Nuevo Testamento todos enseñaron que hay una ley vigente. Por ejemplo, si hablamos de Santiago, por ejemplo, el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Aquí el apóstol Santiago es más, pareciera que es más estricto, porque él dice, con que tú falles en uno, ya estás transgrediendo, ya es pecado, o sea, va de acorde, que dice primero de Juan 3:4, si fallamos en un mandamiento, estamos en pecado. Entonces, para el apóstol Santiago, los mandamientos están vigentes, y por el contexto, porque aquí el apóstol Santiago menciona, no matarás, el sexto mandamiento, menciona no adulterarás, el séptimo mandamiento. Entonces, por el contexto, nosotros entendemos que el apóstol Santiago se está refiriendo a los 10 mandamientos. Y, por ejemplo, en el 12, Santiago, capítulo 2, versículo 12, dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y esto es interesante porque el apóstol Santiago a los 10 mandamientos le llama ley de la libertad. O sea, no es una ley o sea, no es una ley de esclavitud ni una carga, sino que es una ley que nos hace libres. Y eso no es difícil de entender porque quien no roba, quien no mata, quien obedece esos mandamientos, pues es verdaderamente libre. Quien no adultera, es libre. O sea, si yo no robo, soy libre. O sea, no puedo ir a la cárcel. Si yo no mato, soy libre. Si yo no adultero, si yo no miento, soy libre. Incluso hasta somos libres, tenemos libre la conciencia, podemos dormir tranquilos, o sea, tenemos esa libertad. Por eso Santiago dice que los 10 mandamientos es una ley de libertad. Entonces, en todos los escritos de los apóstoles, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, es interesante que, a ver, déjenme buscar. Romanos capítulo 7, el apóstol le llama a la ley. Dice, ¿qué diremos pues? Es Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. O sea, Pablo dice que la ley no es pecado, o sea, y dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Ok, ¿a qué ley se refiere? Aquí está hablando de la codicia, el 10º mandamiento. Entonces, por mencionar el 10º mandamiento, nosotros creemos que por este contexto se está refiriendo a los 10 mandamientos. No se está refiriendo a leyes civiles del pueblo de Israel, no se refiere a leyes de la salud que tenían ellos, tampoco a leyes rituales, tampoco a leyes ceremoniales como de las ofrendas, los sacrificios, nada de eso. Se está refiriendo a los 10 mandamientos. En el versículo 12, Pablo dice, es Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. O sea, si los 10 mandamientos no estuvieran vigentes, Pablo no diría 10 mandamientos, o sea que la ley es santa, justa y buena. En el versículo 14, de ahí mismo de Romanos 7, dice que la ley es espiritual. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces las escrituras son claras. O sea, el apóstol Pablo dice que la ley es espiritual. O sea, nosotros, por el contexto,
el apóstol se refiere a los 10 mandamientos, es una ley espiritual. Y así podemos ver en la Biblia. El problema es el uso que le damos a la ley. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 1:8, el apóstol Pablo dice, sabemos que la ley, 1 de Timoteo 1:8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Otras versiones dicen, si sabemos su finalidad, ¿cuál es la finalidad de la ley? Y aquí, de acuerdo a ese versículo, Pablo dice, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Se puede usar de manera incorrecta la ley? Claro que sí. Por ejemplo, los fariseos, los judíos legalistas, ellos usaban de manera incorrecta la ley. ¿De qué manera lo usaban incorrecto? Bueno, pues ellos lo usaban como medio de salvación, como medio de justificación. Y eso es estarlo usando de manera incorrecta. Por eso el apóstol Pablo en sus escritos menciona cuál es el propósito, la función de la ley. Lo primero que Pablo deja claro, que la ley no tiene el propósito ni la función de salvar. O sea, Dios nunca dio su ley con ese propósito. Desde el Antiguo Testamento vemos que la salvación siempre ha sido por fe. Cuando el israelita sacrificaba el cordero, tenía que ejercer fe en ese cordero porque tenía que tener la fe de que un día ese cordero representaba al Mesías, que un día iba a venir. Era la fe en el sacrificio de Cristo. La salvación siempre ha sido solamente por fe, y eso es lo que la Iglesia Adventista enseña. Entonces, bueno, decía que el problema es cuando se usa incorrectamente la ley, cuando se usa como medio de salvación. Por eso, por ejemplo, en Romanos 3:20, este es un texto muy bonito porque dice, y ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí el apóstol Pablo claramente dice para qué no sirve la ley. Dice que para salvación, para justificación no sirve, o sea, no para eso fue dado la ley. Y en la última parte del versículo dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, en sí la función de la ley, una de las funciones es mostrarnos el pecado, darnos el conocimiento del pecado. Eso es lo mismo que leímos en Romanos 7. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. Entonces aquí el apóstol Pablo dice que la ley, o sea, el apóstol Pablo aprendió que codiciar es pecado porque la ley dice que codiciar es pecado. O sea, si no hubiese una ley que diga que codiciar es pecado, pues codiciar no sería pecado. Entonces, eso es lo que la Biblia dice en cuanto a la ley. Ok. Roosevelt, adelante. Gracias, Santiago. Adelante, Roosevelt. Sí, bueno, ahí ya sería en contrarrefutación, ¿no? Sí, adelante. Ok. Usted dice que la ley está vigente todavía. Aclaré los mandamientos. Ok, vamos a ver qué dice Pablo, el que cumple la ley o el que está bajo la ley. Dice Pablo, Gálatas 3:10-13, dice Pablo, porque porque usted me está diciendo que hay que cumplir la ley y que está vigente la ley todavía. O sea, la ley de Moisés, aquí se refiere a la ley de Moisés. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ninguno, ni el judío, ni al que se le fue dado la ley, ni el gentil, porque hay dos pueblos. Hay un judío, los dos pueblos que estamos en este nuevo pacto ya son los judíos y nosotros los gentiles.
Pero aquí no se refiere a gentil porque la ley no fue para nosotros los gentiles, fue para el pueblo de Israel. Ok. Entonces, dice, y la ley no es de fe, sino dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, por nosotros, dice Pablo, porque claro, la invalidaron, por eso se hizo maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, bueno, hasta ahí pues sería hasta el 13. Entonces, el que está cumpliendo la ley, dice Pablo, que está bajo maldición. Y usted me está diciendo que hay que cumplir la ley. Ahora, en el video sale una muchacha ahí mandando a cumplir la ley y los está mandando a los creyentes a circuncidar. Ahí tengo el video, ahí se lo voy a enviar para que lo vean. Dice que la ley está vigente, entonces los está mandando a circuncidar. Y los está mandando a clínicas, a doctores. Entonces me parece a mí que eso es algo ilógico porque ahora el evangelio de hoy de la gracia es gratuito, porque gracia quiere decir gracia que es gratis. Gracia sobre gracia quiere decir gratis. Amén. Entonces ya están dando un ejemplo malo, porque mire, ¿a qué nos dice Gálatas? Gálatas 5 al 6, del 1 al 6. El mismo Gálatas. Estos Gálatas, ya. Está firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y no esté otra vez sujeto al yugo de esclavitud. ¿Ves? Si uno se vuelve a los rudimentos de la ley, se vuelve a esclavizar. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, ves que hay que tener que circuncidar primero si uno cumple la ley. De nada os aprovechará Cristo, ¿ves? Y otra vez testifico a todo hombre que si ser circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justifican. De la gracia ya cayeron, ¿ves? De la gracia ya, todo aquel que se vuelve a los rudimentos de la ley, ya cayó de la gracia. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, que es la ley, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que hoy vivimos? El amor. ¿El amor a quién? A Dios. Porque primeramente es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento de la gracia. Ese es el que yo conozco, que el Señor Jesucristo dio, pues. Y en estos dos mandamientos se encierra toda la ley de la gracia. ¿Ya? Porque la ley y los profetas fue hasta Juan. Ya Juan ya no vino circuncidando. Juan el Bautista vino bautizando. Juan bautizaba con bautismo de arrepentimiento y Jesús bautiza en el Espíritu Santo. Ya no podemos cumplir la ley porque ya Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Bueno, eso dicen las Escrituras. Y si nosotros nos volvemos a los rudimentos de la ley, porque la ley incluso no fue para nosotros los gentiles. Ahí sale en Hechos 15, en adelante, que ahí los judíos nos estaban, a nosotros los gentiles los querían obligar a guardar la ley. Pero los apóstoles se opusieron y dijeron, no tienten a Dios, poniendo a los hermanos gentiles que ya fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, dice Pablo, dice Pedro, a ponerle un yugo que ni nosotros ni nuestros padres nos la pudieron llevar.
Entonces no tentemos más a Dios. Solo escribámosle estas 3 leyes. Número 1, dice Santiago, escribámosle estas 3 leyes. Número 1, no ser idólatra, no ser fornicario y no ser antihigiénico, no tomar sangre de ahogado. Y dice Santiago, si esto hacen los hermanos, bien hacen. Ahora, hay otro pasaje donde dice Pablo que nadie ya nos diga nada, los que estamos ya en el Señor Jesucristo, bautizados en su nombre, que ya nadie nos diga nada referente a la ley, que hay que guardar los días de reposo, que hay que guardar la luna nueva, que hay que guardar esto, que el otro. Ya nadie nos diga nada de eso. Ahora, también dice Pablo que todo aquel que está, Tito 3, 8 al 11, dice Pablo que todo aquel alguien que enseña que o sea, sobre los rudimentos de la ley y esté dando esas enseñanzas, dice que está condenado y está condenado para su propio juicio. Si gusta se lo leo, lo voy a leer mejor para que vea bien lo que dice Pablo. Esto es lo último para que verifique y usted me puede contradecir. Ok, Tito 3, 8 al 11. Dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Aquí no dice de buenas obras, o sea, cumplir la ley. No dice eso. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley de Moisés, o sea, que lo que escribió Moisés, porque son vanas y sin provecho. El hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Ves? El que me quiere obligar a cumplir la ley o a circuncidarme, este hombre ya está obligado, ya está condenado por su propio juicio. De la gracia se desligó, de la gracia ya cayó. ¿Y qué dice Santiago 10, 29 al 30? Lo voy a leer. Mire lo que dice Hebreo 10, 29 al 30. Que todo aquel que pone por inmunda la sangre del nuevo pacto se constituye enemigo de Dios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Ves? Porque si usted pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del nuevo pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos, dice al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. O sea, el que me quiere decir que hay que cumplir la ley, entonces que está como pone por inmunda la sangre del nuevo pacto en la cual fue santificado. Entonces ya se constituye como enemigo de Dios. Ya sobre él está la ira de Dios o ya Dios lo juzga. Ya no hay más nada que hacer. Eso es lo que me da a entender Hebreo 10, 29 al 31. Ya, porque entonces, ¿para qué? Si la ley está vigente todavía, ¿para qué entonces vino Cristo? En vano hacen la muerte de Cristo los que por la ley se justifican y ya cayeron de la gracia. Eso es lo que da a entender ahí. Adelante, lo escucho. Adelante, Santiago. Amén. Y estoy de acuerdo con muchas cosas que dijo el hermano, la verdad. El hermano Roosevelt. Sí, adelante. Y justamente yo estaba entrando en ese punto que él está tocando.
Yo cité di varias citas. Me hubiese gustado que él pudiera refutar las citas que yo di, en donde Pablo le llama a los 10 mandamientos ley espiritual, donde dice que la ley santa, justa y buena, que está vigente. Pablo en Romanos 3:8 dice que enseña a guardar la ley, que hay que obedecerlo por amor. Entonces, eh, voy a mencionar pues algunos versículos que aquí el hermano Rusev mencionó. Este de eh, a ver, mencionó varios versículos, pero en sí hay uno donde habló de que la ley de Moisés, la ley mosaica, y yo por eso aclaré que yo no estoy hablando de la ley mosaica, la que Moisés escribió. Yo estoy hablando de la ley de Dios, la que Dios escribió con su propio dedo. Ahí la Biblia marca una diferencia entre la ley que Dios le dijo a Moisés que escribiera en un libro y la ley que Dios mismo escribió con su dedo. O sea, ¿por qué Dios hizo esa diferencia? ¿Por qué Dios escribió solamente 10 mandamientos en las tablas de piedra? Personalmente, con su propio dedo, dice la Biblia. Y los otros mandamientos se los dijo a Moisés que escribieras en un libro. Otra diferencia que marca la Biblia en cuanto a los 10 mandamientos y la ley de Moisés es que Dios ordenó que los 10 mandamientos, las dos tablas, fueran puestas dentro del arca del pacto, mientras que el libro de la ley estaba afuera, al lado del arca del pacto. Esa es una diferencia que la Biblia marca. Por eso es importante, cuando hablamos de ley, saber diferenciar los tipos de leyes que tenía el pueblo de Israel, porque si lo tomamos, si lo metemos todo en un mismo saco, vamos a contradicciones, obviamente, porque aquí el hermano ya tiene varias contradicciones. Primero, él habló de la maldición de la ley. Él dice que la Biblia enseña que no tenemos que obedecer la ley. Y habló de la maldición de la ley, pero no explicó qué significa la maldición de la ley. ¿Qué es la maldición de la ley? Y yo pregunto, ¿será que obedecer el séptimo mandamiento, no adulterar, es una maldición? ¿Será que obedecer el sexto mandamiento, no matar, es una maldición? ¿Será que obedecer el segundo mandamiento, no adorar ídolos, será que eso es una maldición? Entonces aquí es importante entender qué es la maldición de la ley de la que habla Pablo. Y sí me gustaría que el hermano pudiera aclarar qué es la maldición de la ley. Y por ejemplo, él generalizó algunos puntos, por ejemplo, Hechos 15. No, perdón, estamos en Gálatas. Por ejemplo, en Gálatas. Pero bueno, antes de proseguir, yo quiero dejar claro una cosa. En lo que yo estoy de acuerdo con el hermano es que la salvación es únicamente por gracia, no por la ley. Eso es lo que en ese punto estaba entrando hace un momento, en que Pablo dice que en Romanos 3:20, Pablo dice que la ley solo nos da el conocimiento del pecado. No nos salva ni nos justifica. Y yo entendí, no sé si yo entendí mal, pero él prácticamente como que lanzó una acusación hacia nosotros los adventistas, de que al obedecer la ley estamos tratando de justificarnos o de buscar la salvación por obras. Eso es completamente falso. Esas son acusaciones que siempre le hacen a la iglesia adventista. Le dicen, no, es que ustedes ya cayeron de la gracia porque ustedes quieren justificarse por obedecer la ley, quieren buscar la salvación por la ley. Eso es una calumnia, eso es falso, porque yo desde el principio dije, nosotros creemos que la salvación es únicamente por gracia, mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y por eso toqué el versículo de Timoteo, 1 Timoteo 8, donde Pablo dice que sabemos que la ley es buena, pero si se usa correctamente. Entonces yo estaba explicando cómo los fariseos, muchos judíos, usaban de manera incorrecta la ley. ¿Y cómo era esto? Pues lo usaban como medio de justificación y como medio de salvación. O sea, cuando una persona agarra la ley y lo usa como medio de justificación y salvación, ahí sí.
Eso es legalismo, eso es caer de la gracia. ¿Por qué? Porque en lugar de confiar en los méritos de Cristo, confiando en las obras de la ley para su justificación o su salvación. Eso sí es caer de la gracia. Pero el cristiano que ha nacido de nuevo, el motivo por el cual obedece la ley no es para buscar su salvación. Al contrario, Jesús dijo en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, el mismo Señor Jesucristo nos está mandando cosa, a obedecer los mandamientos de la ley. Entonces, Jesús dice por amor. Entonces yo siempre he dicho, la obediencia a Dios, las obras que el cristiano hace, no son la causa de la salvación, son el resultado de la salvación. Eso no es difícil de entender. O sea, ¿por qué el cristiano no roba, no mata, no adultera? ¿Por qué el cristiano obedece sus mandamientos, no adora imágenes, honra a sus padres? No debe hacerlo para buscar su salvación. O sea, si lo hace con ese propósito, está perdido y ha caído de la gracia. El cristiano obedece la ley de Dios precisamente porque ha aceptado la salvación por gracia. Y el resultado de haber aceptado la salvación de gracia es la obediencia a Dios. O sea, la obediencia del nuevo nacimiento, perdón, el resultado del nuevo nacimiento, el resultado de permanecer en Cristo, el resultado de ser guiado por el Espíritu va a ser una vida de obediencia a los mandamientos de Dios. Pero por eso estoy aclarando este punto. Todo eso viene como resultado, como consecuencia, no como la causa de la salvación. Los fariseos, los legalistas, ellos habían invertido las cosas. Ellos sí querían obedecer, pero para buscar su salvación, o sea, como la causa de su salvación. Pero el cristiano no, el cristiano que ha nacido de nuevo y que ama a Jesús, lo obedece por, repito, como resultado, como causa de estar en la gracia. Y eso Pablo lo aclara mucho, por ejemplo, en Romanos. A ver, hay un versículo donde dice que, no sé si es Corintios o Romanos, a ver, déjenme checar. Romanos 6, es Romanos capítulo 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? De acuerdo a 1 de Juan 3:4, dice que el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, lo que Pablo dice aquí, porque los que hemos muerto al pecado, dice, perseveraremos en el pecado. ¿Qué es pecado? Es transgresión de la ley. Pablo está diciendo en otras palabras, perseveraremos en la transgresión de la ley para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, el cristiano que ha nacido de nuevo, que permanece en Cristo, y ya no anda pecando, o sea, no anda, o no debería andar mintiendo, es el octavo mandamiento, no debería andar adulterando, transgrediendo el séptimo mandamiento, no debería andar transgrediendo el segundo mandamiento, adorando ídolos, ¿por qué? Porque precisamente ha nacido de nuevo, o sea, esos son los frutos, sería el resultado del nuevo nacimiento. Y ahí mismo en Romanos capítulo 6, versículo 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice, ¿qué pues pecaremos? ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué pues? ¿Transgrediremos la ley porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice, ¿no sabéis que sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Entonces el apóstol Pablo claramente enseñó que el cristiano que ha nacido de nuevo, permanece en Cristo, pues vive obedeciendo los mandamientos de Dios. Por eso en Romanos 8,
8:10 dice, a ver, no es Romanos, es 13, perdón, Romanos 13:8. Romanos 13:8 dice, a ver, 13, a ver, tiene el 14, sí, aquí está. Dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que el que ama a su prójimo cumple la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y dice, cualquier otro mandamiento en esa sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, el cristiano que ha nacido de nuevo, ¿por qué obedece? Por amor. Es lo que dice San Juan 14:15. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. El cristiano que ha nacido de nuevo, ¿por qué obedece? Pablo dice que por amor, o sea, de hecho, algo interesante es que la ley de Dios, los 10 mandamientos, están divididos en dos partes. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestro amor a Dios. Y los últimos 6 mandamientos tienen que ver con nuestro amor al prójimo. O sea, por eso Jesús en Mateo 20, creo que Mateo 22 o 24 o 40, resumió los mandamientos en dos. Pero resumir no significa abolir, o sea, quitar 10 y poner 2. Simplemente lo que Jesús hizo fue decir, o sea, un resumen. El primero es amar a Dios. Si yo amo a Dios, yo no tengo problema con obedecer los primeros 4 mandamientos. Por ejemplo, no tener dioses ajenos. El segundo es no imágenes, no adorar ídolos. El tercer mandamiento es no tomar el nombre de Dios en vano. El cuarto mandamiento es acordarse del sábado como día del Señor. Los primeros 4 mandamientos, amor a Dios. Los últimos 6 mandamientos es amor al prójimo. Si yo amo al prójimo, pues no tengo problema con honrar a mis padres, con no matar, con no adulterar, con no Ok, robar. Santiago. Adelante, Roosevelt, pero les voy a tomar tiempo y más bien vamos a estar hablando este tema, vamos a tocar este tema. Como él está hablando ya de guardar el sábado, los cristianos, o sea, los cristianos, ¿estamos obligados a guardar el sábado? Porque estaban en Éxodo 20. Adelante, Roosevelt, y te doy 3 minutos y luego 3 minutos, Santiago. Adelante, Roosevelt. Ok, voy a ver si es cierto lo que él dice, que están vigentes los 10 mandamientos. Vamos a ver, ¿qué dice sobre los 10 mandamientos, Pablo? Segunda de Corintios 3:6 al 17, lo voy a leer todo. El cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte fue grabado con letra en piedra, se está refiriendo a los 10 mandamientos, a lo que usted dice que todavía está vigente. Fue grabado en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Perecer. ¿Qué es lo que debía de perecer? Los 10 mandamientos que fue grabado en letra. No como, dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, que es el actual? El Espíritu del nuevo pacto. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, que es el actual. Porque el ministerio de condenación, ¿cuál es el ministerio de condenación? El anteriormente fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, que es el ministerio de la gracia. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, que es el espíritu
el ministerio de hoy en día. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Ves? ¿Se da cuenta que ellos fueron abolidos? Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, los que leen a Moisés o el antiguo pacto. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubiertas como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor Jesucristo. ¿Ves? Entonces, ahí le da a entender que ya ni en la ley de los 10 mandamientos, ni ninguna ley, ni el antiguo pacto está vigente en este pacto del ministerio de la gracia. Adelante, lo escucho. Ok. Adelante, Santiago. Pues no sé si podemos entrar a una parte de preguntas y respuestas. Sí, adelante, hágale preguntas si usted quiere, Santiago, adelante. A mí me parece interesante eso. Aquí el hermano está haciendo que la Biblia se contradiga. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, yo cité los primeros versículos que cité, Romanos 7, 7, Pablo dice que la ley es santa, justa y buena. Y ahora el hermano dice que Pablo se está contradiciendo. En Romanos 7:12 Pablo dice que la ley es espiritual. Y ahora el hermano dice que ya no. Entonces aquí o lo que está en Romanos es correcto, o lo que está en Segunda de Corintios es correcto. Sin embargo, en Romanos es muy claro, porque el apóstol Pablo, Romanos 7:7, dice que la ley es santa, justa y buena. O sea, ahí está hablando de la ley. Pero Corintios no, Corintios está hablando de un ministerio de condenación y de muerte. Entonces, yo como principio que la Biblia no se puede contradecir. No puede haber una contradicción, porque el hermano está omitiendo, o sea, no está haciendo caso a los versículos que son muy claros, donde Pablo dice que la ley está vigente. Por ejemplo, el primero que dije, Romanos 3:31, Pablo dice, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, dice Pablo. Al contrario, confirmamos la ley. O sea, no hay ningún escritor en la Biblia, del Nuevo Testamento, que haya enseñado que la ley ya no está vigente. Y lo último que me dijo el hermano ahorita sí me sorprendió, porque él dice que ni los 10 mandamientos, ni la ley mosaica de los ritos, sacrificios, o sea, todo eso no está vigente. Y yo sí estoy de acuerdo en que la ley mosaica, que tiene que ver con ritos, sacrificios rituales, por ejemplo, circuncisión, sacrificios de corderos, yo estoy de acuerdo con que toda esa ley, todo lo que era sombra de Cristo, yo estoy de acuerdo que esa ley quedó abolida, llegó a su cumplimiento, pero los 10 mandamientos no. Y yo ya lo mencioné, ¿cuál es la diferencia? Dios mismo puso diferencia, que Dios escribió personalmente los 10 mandamientos con su propio dedo. Hizo diferencia en que solo 10 mandamientos puso en una tabla. Hizo diferencia en que solo 10 mandamientos puso dentro del arca. Por eso es que cuando Pablo dice, luego por la fe invalidamos la ley, entonces nosotros entendemos que ¿a qué ley se está refiriendo Pablo? A toda la ley mosaica, que tenía que ver con ritos, sacrificios, de ofrendas, de corderos. Circuncisión no. Se está refiriendo a los 10 mandamientos. Entonces, pero bueno, lo último que dijo el hermano, yo quiero preguntarle. Dijo que los 10 mandamientos ya no están vigentes. Entonces yo le pregunto, hermano, por ejemplo, el séptimo mandamiento, no adulterar. El séptimo mandamiento, no adulterar, ¿ya no es pecado? Quisiera que me responda. Adelante, Roosevelt. Bueno, no le voy a responder yo. Le voy a responder las escrituras. Ok, vamos a ver qué dice Romanos 13.
Romanos 13:8 en adelante. Mire lo que dice. Mire lo que dice refiriéndose a lo que usted estaba leyendo también. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Se da cuenta? Exactamente, la ley se cumple. No debáis nada a nadie, sino el que dice el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Se da cuenta? Amén, es eso, Que lo que sobrepasa todo entendimiento no es la ley que se va a volver a los rudimentos de la ley y volver a decir, bueno, pues entonces este mandamiento dice tal y tal cosa, tenés que cumplirlo. Pero si aquí dice Pablo, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. El amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa sobre todo conocimiento de la ley o de todo? Es el amor. ¿A quién? Al prójimo. Lo voy a seguir leyendo para que mire lo que dice aquí. Porque dice, mire lo que usted me estaba preguntando. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de visitarnos del sueño, porque ahora está más cerca de vosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está cerca, avanzada, y se acerca el día. Desechemos pues la obra de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Ahí viene el resumen. Andemos pues como de día, honestamente, no en glotonería y en borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas ni envidia, sino vestido del Señor Jesucristo, y no probáis para los deseos de la carne. ¿Se da cuenta? Que el que ama al prójimo y predique el evangelio del Señor Jesucristo ha cumplido la ley. El que anda en borrachera y lascivia y todas cosas, anda conforme a la ley de la carne. Ya no anda conforme a la ley del espíritu, que la ley del espíritu es el amor a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Pero ya no es que usted va a cumplir la ley, que se va a ir a circuncidar, porque Pablo dice que el que cumple un mandamiento, aunque sea uno, ¿ya? Entonces está obligado a cumplir todos los mandamientos de la ley, y usted no cumple todos los mandamientos de la ley, porque, usted no se ha circuncidado. Le pregunto entonces, ¿el cristiano que ha nacido de nuevo, que está bajo la gracia, obedece el séptimo mandamiento? Ok, vamos a ver, por eso le digo, no voy a responderle yo, le voy a responder las escrituras. Mire lo que dice en esto. Mire lo que dice Romanos 8. Sí, ya me leyó Romanos 8, ya dijo. Entonces, en conclusión. No lo he leído. Mire lo que dice Romanos 8. Ahora pues, oiga bien, porque usted me puede condenar. ¿Cuál fue el mandamiento que me dio? El séptimo, o sea, perfecto. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? Adulterar, eso es lo que yo le pregunto. No adulterarás. Exactamente. Si yo le pregunto, es correcto. ¿La persona que adultera está cometiendo pecado, sí o no? Ok, vamos a ver qué es lo que dice aquí el versículo de Romanos 8. Pues ninguna condenación hay para los que están en el Señor Jesucristo.
Oiga bien, después le da la respuesta también aquí el mismo escritor. Los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Entonces, Pues porque sí, la ley oiga bien, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ok? Entonces, si usted me dice, bueno, mire, que usted es un adúltero, pero ¿por qué si yo ando conforme al espíritu y yo no ando haciendo cosas malas? Ando predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Yo estoy cumpliendo la ley de Dios. Yo estoy cumpliendo, si ando conforme a las borracheras y todo eso, ahí Dios ni siquiera pues podría decirle, ve, cumple esta ley, porque hay que cumplirla. Pero ¿qué me vas a decir vos a mí? Me puede decir alguien. ¿Qué me querés obligar a que cumpla la ley si ni vos la cumplís? Aquí andas en borrachera. O andas con una mujer y otra. Andas adulterando doctrina, porque también el adulterio no solo es andar con una mujer y otra, sino es pues, también andar adulterando doctrina de las sí. que ya están. Entonces, Esta- discúlpeme, todo aquel que, mire, un ejemplo, viene diciéndome que hay que cumplir la gracia, pero la Biblia, hay que cumplir la ley hoy el Antiguo Testamento, pero si la Biblia a mí me dice que si yo cumplo la ley en la gracia, ya de Cristo me desligué. Entonces, ¿qué es ese tipo que me viene diciendo eso? Anda en adulterio porque está adulterando doctrina de la que ya está puesta. Porque Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Y quién es el fundamento? Jesucristo. Ok. Entonces, Entonces, vamos, sí. sobre el punto que estamos tratando. O sea, el cristiano que no anda conforme a la carne, el cristiano que anda conforme a la ley, obedece el séptimo mandamiento, ¿no? Porque no adultera. ¿Es correcto? Es que toda la ley cumple. Exactamente, Porque pero toda la ley, ¿a dónde se resume? En el amor a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. pues es Allí, precisamente, entonces él cumple ¿cuál? Mire, cumple ¿qué? La ley, el antiguo pacto y todo lo de los profetas. Él cumple todo. ¿Por qué? Porque ese es el mandamiento que dejó el maestro. ¿Ah? ok. Adelante. Perdón. El tema es, a ver, Santiago, ¿estamos los cristianos obligados a guardar el sábado o el Shabbat? Adelante, 3 minutos, Santiago, y luego 3 minutos, Roosevelt. Adelante, Santiago. Ok, pues estamos hablando sobre la ley, sobre la vigencia de la ley. Y aquí el hermano no puede, puede refutar los versículos de Pablo. De Pablo dice que por la fe, luego por la fe, invalidamos la ley. De ninguna manera, dice Pablo, al contrario, confirmamos la ley. En Romanos 7:7 Pablo dice que la ley es santa, justa y buena. En Romanos 7:12 Pablo dice que la ley es espiritual. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto de la ley? Y yo ya dejé claro el punto, que los cristianos obedecen la ley por amor. Por amor, yo creo que en eso coincidimos, porque yo preguntaba, ¿por qué el cristiano no adultera? ¿Por qué el cristiano no roba? ¿Por qué el cristiano no codicia? Por amor, o sea, porque si tú amas al prójimo y amas a Dios, pues vas a obedecer esos mandamientos. Entonces, para nosotros el cuarto mandamiento es igual a los otros 9. O sea, si yo amo a Dios, no voy a tener problemas con obedecer el cuarto mandamiento. No sé si no fue la pregunta, la pregunta fue esa, ¿Cuál que es si el el cuarto cristiano, mandamiento? Adelante. el cuarto mandamiento dice, acuérdate del sábado para santificarlo. O sea, el cuarto mandamiento es el que habla del sábado como día del Señor. Entonces, obligados a guardar, no, o sea, porque sabemos que Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos.
O sea, para empezar, la obediencia a Dios nunca es por un deber o por una obligación. Realmente el cristiano obedece por amor. O sea, si yo realmente he nacido de nuevo, si yo amo a Cristo, Jesús que me dice, pues guarda mis mandamientos. Entonces, si yo verdaderamente amo a Cristo, y yo no siento que sea una obligación obedecer los mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Entonces, esa es mi respuesta. O sea que el cristiano, si ha nacido de nuevo, si es guiado por el Espíritu, no debe tener ningún problema con obedecer el cuarto mandamiento, con guardar el sábado. Este, esa es mi respuesta. Adelante, Roosevelt, 3 minutos. Bueno, yo le voy a contestar con la escritura. Colosenses 2:10 al 16. Colosenses 2:10 al 16, aquí nos dice que ya no tenemos que guardar ningún día de la ley ni ningún día de fiesta. Ok. Colosenses 2:10. Sí, Lo voy a leer desde el 8. Mira que nadie os engañe. Lo voy a leer desde el 8. Mira que nadie nos engañe por medio de filosofías y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, que Cristo pasa sobre todo entendimiento. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. También fuisteis, en él también fuisteis circuncidado con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo que es pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros creemos en Cristo y somos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, cumplimos con la circuncisión. Sepultados en él en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder que Dios le levantó de los muertos. Y estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolo todos nuestros pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, nos era contraria, quitándola de en medio en la cruz y clavándola y despojando a los principados y a las a los principados y a las potestades lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie nos juzgue o que nadie nos diga nada en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta o luna nueva o días de reposo. Ya eso para nosotros, los que estamos en Cristo, ya eso para nosotros no existe, que nadie nos diga nada. Porque ya nosotros triunfamos como Cristo triunfó sobre las potestades, sobre todo lo que había en las actas o los decretos de la ley que nos era contraria a nosotros. Ya triunfamos sobre todos ellos. Entonces ya nada tenemos que ver con el día sábado, día de reposo, lunas nuevas, días de fiesta, cosas que hacían cosas que obligaba la ley a hacerlo. Pero ahora ya no. Dice la Biblia ahí que ya nadie nos diga nada. Adelante. Ok. Adelante, Santiago. Voy a refutar este argumento de Colosenses 2:16. Y esto es fácil porque es de los versículos más claros de la Biblia. Colosenses 2:16. Aquí lo único que le faltó leer al hermano es el versículo 17, porque es verdad que está hablando de días, habla de días de reposo. A ver, no lo encuentro. Colosenses
Se lo leo, Santiago, se lo leo si usted quiere. Eh, sí, Se lo el leo. versículo 17. Sí, Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17. Acá Ya está. lo tengo. Bueno, mira, acá dice así. Por tanto, versículo 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. En el versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Exacto. Aquí la clave es el versículo 17. ¿De cuáles días de reposo está hablando Pablo? ¿A cuáles días de reposo se refiere? Ah, bueno, el versículo 17 lo aclara. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, aquí Pablo está hablando de los días de reposo que eran sombra. Cuando nosotros vamos a Levítico capítulo 23, vemos que el pueblo de Israel tenía diferentes tipos bueno, tenía varios días de reposo. Para la Pascua tenían días de reposo, para el Yom Kippur tenían días de reposo. O sea, para sus fiestas solemnes tenían días de reposo, y esos días de reposo podían caer en cualquier día de la semana, dependía del calendario de fiesta. Entonces, Pablo se refería a esos días de reposo. ¿Por qué lo sabemos? Porque el versículo claramente dice el 17, todo lo cual era sombra de lo que había de venir. ¿Cuándo se instituyeron las sombras? ¿Cuándo se instituyeron esos días de reposo? Por ejemplo, de la Pascua, del Yom Kippur, de Pentecostés, todo eso. Todo lo que es sombra apareció después de la entrada del pecado. No antes. Antes de la entrada del pecado, no había nada de sombra, o sea, no existía la Pascua, no existía nada de eso. Sin embargo, el sábado semanal, ese día fue instituido, o sea, la santidad de ese día empezó desde cuando Dios lo declaró santo, antes de las sombras, antes del pecado. Entonces, esto es súper claro porque el sábado semanal, el séptimo día, no entra dentro de las sombras. Si el apóstol Pablo no hubiese escrito el versículo 17, dejando claro este punto, ahí sí podríamos especular que Pablo estaba hablando de todos los días de reposo, hasta del sábado semanal. Pero el versículo 17 claramente dice, está hablando de todo lo que es sombra de lo que había de venir. Entonces, el sábado semanal, eso no es difícil de entender, el sábado semanal fue instituido antes de las sombras, antes de que fuesen necesarias las sombras, mucho antes. O sea, supongamos que Adán y Eva no hubiesen caído, no hubiesen pecado. Si el pecado no hubiese entrado, o sea, la santidad del sábado ya estaba establecido por Dios. O sea, eso no entra dentro de las sombras. Ahí queda refutado ese argumento, porque el versículo 17 es bien claro. Okay. Otro argumento que se quiero refutar es la de Hechos 15 y la de Gálatas 3, porque en Gálatas, creo que citó Gálatas 5 hace un momento, en Gálatas 5 habla de caer de la gracia. A ver, voy a buscar Gálatas, 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 aquí está, Gálatas 5. Dice, estad firmes, pues, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Muy bien. Aquí nosotros tendríamos que checar a qué se estaba refiriendo Pablo cuando dijo que no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. Y aquí el hermano generalizó porque él dijo que 10 mandamientos, o sea, que Pablo se refería a los 10 mandamientos como yugo de la esclavitud, o sea, incluyendo toda la ley. Y repito, el hermano hace ese tipo de, este, de, de explicaciones porque no sabe separar las leyes
las leyes rituales, las leyes ceremoniales, las leyes de salud. No lo sabe separar de las leyes que Dios escribió con su propio dedo. Por eso, en Gálatas capítulo 5, capítulo 5, en el versículo 2 dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Otra vez certifico a todo hombre que se circuncida está obligado a toda la ley de Cristo. Os desligasteis los que por la ley os justificáis. Aquí Pablo deja bien claro que el yugo de la esclavitud a la que estaban sometiendo los Gálatas no era a los 10 mandamientos. Se está refiriendo específicamente al rito, a la ley de la circuncisión. Ese es circuncidarse, dice Pablo, que es volver a la esclavitud. Pero Pablo nunca dice, por ejemplo, que obedecer el segundo mandamiento, o sea, no tener imágenes. No hay ninguna parte donde Pablo diga que obedecer el segundo mandamiento es volver a la esclavitud, o que obedecer el 10º mandamiento, por ejemplo, codiciar, sería volver a la esclavitud. No, volver a la esclavitud, Pablo está diciendo que es la circuncisión, es volver a la esclavitud. Y en el versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Y esto, nuevamente voy a regresar a lo que dije al principio. ¿Se puede hacer mal uso de la ley? Claro, porque ya lo mencioné varias veces. Primero de Timoteo 1:8, Pablo dice que la ley es buena si se usa correctamente, o sea, si se sabe su finalidad, su propósito de la ley. Entonces nosotros los cristianos conocemos cuál es el propósito de la ley. Y cité, por ejemplo, uno de los versículos donde Pablo habla de ello, en Romanos 3:20, donde dice que la ley no tiene el propósito de justificar a Santiago, nadie. pero el tema ahora era si los cristianos estamos obligados a guardar el Shabbat y dar textos bíblicos si estamos o no estamos. Roosevelt, Como adelante, 3 minutos, Roosevelt. Roosevelt, ahí está. Ok. La verdad es que hoy en día la ley de Dios que hoy tenemos en este nuevo pacto, que Cristo para nosotros es la ley. Cristo es el fin de la ley, Romanos 10:4, y para nosotros Cristo es la continuidad de la ley. Porque ¿qué dice? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál Señor? El nombre del Señor Jesucristo. No dice el que cumpla la ley en este nuevo pacto. Ya, entonces quiere decir que ahí hay una contradicción para los que cumplen la ley. Hermano, disculpa. Ahora, ¿qué dice por lo menos Hebreo? Hebreo 10:29. Vamos a ver Hebreo 10:29, ¿qué dice? El Hebreo 8:8 al 13. Debemos de ver esto también, que con nosotros los gentiles Dios no ha hecho ningún pacto. Entonces, si Dios no ha hecho ningún pacto con nosotros, ¿por qué nos pueden obligar a cumplir el que guardemos el día sábado si eso no ha sido para gentil el día sábado? Solo fue para los de Hebreo que sacó Moisés de la tierra de Egipto. Ya no fue yo creo en ese entonces, bueno, no me voy a meter a eso, pero bueno, vamos a ver qué dice Hebreo 8:8 al 13. Dice, desde el 6 lo voy a leer. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, se está refiriendo al de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, ya que ya no está hablando bajo la ley de la ley. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Se está refiriendo al primer pacto. Porque reprendiéndolo dice, aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto.
no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y de ellos, dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aquí no está refiriéndose a que hay que cumplir la ley o hay que guardar el sábado o algo así por el estilo. Es decir, un nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Cuál? El primer pacto. Nada tenemos que ver con el primer pacto. Aquí ya es con el segundo pacto, que es el pacto de la gracia, que aquí dice el Señor que todos seremos enseñados por Dios. Ya, y si alguien me viene diciendo que vas a cumplir en este nuevo pacto la ley, esto que lo otro, es lo que dice Pablo. Es lo que dice Pablo, que ya nadie te diga nada, porque los que estamos en Cristo ya estamos completos. ¿Qué más voy a cumplir? ¿Ya? Claro, alguien puede decirme, no, que yo cumplo la ley, entonces cúmplala, pero de Cristo ya se desligó. Eso dice Pablo en los Gálatas, y también lo dice en Tito 2, Tito 3, del 8 al 11, que ya el maestro que me venga diciendo que hay que cumplir la ley, o me venga queriendo meter las genealogías de la ley, entonces ya está condenado por su propio juicio. Y esto no es de decir, oye, güey, hay que cumplir la ley, Dios nos perdonará. No. Dios nos condenará si volvemos a los rudimentos de la ley, porque ya de Cristo nos desligamos. Adelante. Adelante, Ok. Santiago. Está interesante su interpretación porque él dice que si nosotros cumplimos la ley, nos desligamos de Cristo, pero es una contradicción que tiene porque hace rato dijo que los que no andan en la carne, los que andan en el espíritu, adulteran, o sea, guardan la ley. Los que andan en el espíritu, no codician. Los que andan en el espíritu no tienen, adoran imágenes. O sea, los que andan en el espíritu obedecen la ley de Dios. O sea, él dice, cualquier maestro que me decir que la ley sigue vigente, o sea, que hay que cumplir la ley, pues Pablo, Romanos 3:31, Pablo le dice, luego por la fe invalidamos la ley. No, de ninguna manera. Pablo en Romanos 3:8 al 10, Pablo enseña que no codiciar, no robar, no mentir y cualquier otro mandamiento se cumple por amor. O sea, Pablo está enseñando que la ley se obedece por amor. O sea, esos son versículos claros. Pablo está enseñando que la ley se obedece por amor. Otro maestro, Jesús, Juan 14:15, el maestro de los maestros dijo, si me aman, ¿qué cosa? Guarden mis mandamientos. O sea, Jesús nos estaba hablando a obedecer sus mandamientos por amor. Pero vuelvo al punto. Aquí el punto es el móvil. O sea, ¿qué es lo que nos mueve a obedecer a Dios? Si es como los fariseos legalistas, que nuestro móvil, o sea, es para ser justificados. Si nosotros obedecemos con el propósito de ganar la salvación, ahí sí yo le doy la razón al hermano. Cualquiera que intente hacer obras, justificarse para ganar su salvación, se ha desligado de Cristo y ha caído de la gracia. ¿Por qué? Porque no ha entendido el plan de salvación, que es solamente por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, la persona que ha nacido de nuevo, la persona que no anda conforme a la carne, que anda conforme al Espíritu, el resultado es que vive una vida de obediencia a los mandamientos de Dios. O sea,
nadie puede decir que la persona que anda en el espíritu va a andar adulterando, transgrediendo el cuarto mandamiento, el segundo mandamiento, no. Entonces, aquí la hermana moderadora me ha preguntado, ¿qué versículos tienes tú para asegurar que el cuarto mandamiento es el sábado guardado? Si nos damos cuenta, el, el, este, este diálogo ha girado en torno a la vigencia de la ley. El hermano ha citado algunos versículos como en los de Gálatas, pero ahí no está hablando de los 10 mandamientos, ahí está hablando de la ley de la circuncisión, está fuera de contexto. Ha citado segundo de Corintios, que habla del ministerio de muerte, ahí tampoco está hablando exactamente ahí está hablando de un ministerio de muerte. Entonces, las personas que no quieren aceptar el cuarto mandamiento tratan de buscar textos donde pareciera que la ley es abolida. Pero hay más versículos que dicen que la ley no es abolida. O sea, yo ya cité muchos, por ejemplo, en Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley, Mateo 5:17, Jesús mismo dijo, no penséis que vine a abolir la ley y los profetas. El 18, hasta que pase el cielo y la tierra, ninguna jota, ninguna tilde pasará de la ley. Y en el 19 dice que el que no cumpla, aunque sea el más pequeño de los mandamientos, dice, más pequeño será llamado en el reino de los cielos. Entonces, yo ya cité muchos versículos donde, por ejemplo, Romanos 13:8, el apóstol Pablo enseña que el cristiano que ha nacido de nuevo, que está bajo la gracia, no anda transgrediendo los mandamientos, o sea, no anda robando. ¿Por qué? Porque ama a Dios, cumple la ley por amor. Entonces, nuevamente quiero mencionar a lo que voy. Es el propósito con la cual nosotros obedecemos. El cristiano, y eso ya lo dije, pero quiero que al hermano no le queda claro, el cristiano no obedece para ganar su salvación, para hacer méritos, para justificarse, no. Eso sí es caer de la gracia. El cristiano obedece precisamente porque hace la salvación por gracia, está bajo la gracia, camina en el Espíritu. Entonces vive una vida de obediencia a los mandamientos de Dios, pero no lo está haciendo para buscar su justificación. Lo está haciendo como resultado del nuevo nacimiento. Yo creo que no es difícil de entender eso. Entonces, a lo que voy es que yo he defendido la vigencia de la ley, porque al defender la vigencia de la ley, dentro está el cuarto mandamiento. Por un lado. Por otro lado, no hay ningún versículo en la Biblia que diga que el cuarto mandamiento fue abolido. El argumento de Colosenses 2:16 ya se lo refuté. El versículo 17 dice claro que se está refiriendo a los sábados que eran sombra. Y repito, el cuarto mandamiento no puede entrar dentro de las sombras porque ese fue instituido antes que fuesen necesarias las sombras, o sea, antes del pecado. Entonces, ese es el punto. O sea, no hay ningún versículo que hable de que el cuarto mandamiento haya sido abolido. Si la Biblia no presenta que el cuarto mandamiento fue abolido, entonces es obvio que sigue vigente. Por ejemplo, Hechos 15. En Hechos 15 hubo un debate. ¿Cuál era el debate? El debate no era que si el cristiano tenía que obedecer el séptimo mandamiento o que si el cristiano tenía que obedecer el segundo mandamiento. El problema de Hechos 15 era con la circuncisión. Entonces, ahí se debatió si la circuncisión seguía vigente o no, y claramente se llegó a la conclusión de que la circuncisión ya no está vigente. Entonces, esta es otra evidencia. ¿Por qué? Porque es una ley, la circuncisión, que no está dentro del decálogo. Se hizo un concilio, se hizo un debate para quitar ese mandamiento. Ahora, imagínense si se tuviera que haber hecho un consejo para quitar el cuarto mandamiento. O sea, si se hubiese querido quitar el cuarto mandamiento, obviamente la Biblia tenía que haber mostrado algún concilio donde se haya argumentado, hablado, debatido sobre la vigencia del cuarto mandamiento, pero no hay. El único concilio donde se debate es sobre la vigencia de la circuncisión. Así que pues la Biblia es muy clara.
O sea, el hermano dice, quiero refutarle, por ejemplo, Romanos 10:4. Él dice que el fin de la ley es Cristo. ¿Por qué esa interpretación es correcta? Él dice que con Cristo la ley se acabó. Si esa interpretación fuese correcta, las personas que transgreden la ley, por ejemplo, las personas que roban, que matan, que adulteran, esas personas podrían decir que no están cometiendo pecado. De todas maneras, esa ley ya llegó a su fin. Entonces, Tiempo, Santiago, tiempo. Roosevelt, adelante. Bueno, Santiago me aplica la ley, correcto. Voy a estar de acuerdo con él. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver qué dice referente a esto. A ver qué dice el maestro de los gentiles, Pablo. Ok. Porque Santiago me dice que hay que cumplir la ley de Moisés. Ok, está bien. perdón, no de Moisés, Perfecto. la ley de Dios, los 10 Perfecto. mandamientos. No, No, por eso. Y entonces, ¿quién es el de la ley? ¿No es Moisés? yo estoy hablando de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Por eso, pero ¿quién es el de la ley de los 10 mandamientos? ¿No es Moisés? Yo, el autor. ¿Quién fue el autor? ¿Quién escribió los 10 mandamientos? ¿Moisés o Dios? ¿Quién lo escribió cuando estaba? Pero, mire, Cristo dijo, ok, tú le crees a Moisés, ¿verdad? Tú le crees a Moisés, porque Moisés fue el que escribió la ley, ¿no? Los 10 mandamientos no lo escribió Moisés. Pero Cristo te dice, si tú le crees a Moisés, me creerías a mí también, porque de mí escribió Moisés. ¿De quién escribió Moisés? De Cristo. Exacto. Entonces, le dice Cristo a los fariseos, porque ellos estaban discutiendo sobre la ley. Entonces le dice Cristo, ok, también, está bien, perfecto, te voy a obedecer a ti, pues. Un ejemplo, pues, como fariseo, vos me estás diciendo que hay que cumplir la ley, perfecto. Pero Cristo viene y le dice a los fariseos, pero miren, ustedes dicen que le creen a Moisés, perfecto, bien hacenles. Pero le dice, ¿por qué no me creen a mí? Le dice, si de mí escribió él, le dice. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Ahora, perfecto. Aquí, Voy a ver, pues lo que vos me decís que hay que cumplir la ley. Perfecto. Voy a ir a circuncidarme. no, ya le estoy hablando okay, no de la ley ritual, la ley moral, los 10 mandamientos, hermano. Pues si de ahí, la misma escrituras te dicen que hermano, pero la misma escrituras te lo está explicando. aprendas a diferenciar Que todos los rudimentos de la ley se encierran en 2 mandamientos. Amarás, o sea, en amor y más amor. Te lo está explicando el escritor. Sí, es lo que ya te expliqué. Entonces, un ejemplo, si vos me decís, bueno, voy a meterte el 4º mandamiento, ¿cuál es? El guardar el sábado. Así es. Ok, perfecto. Entonces voy a ir a circuncidarme para cumplir toda la ley. Porque, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Que el que está obligado en un punto de la ley, entonces tiene que obligarse a ponerse todos los rudimentos de la ley. No, mi hermano, ya ¿Y terminamos. qué dice Pablo sobre eso? Mira lo que dice Pablo sobre eso. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, no dice que por la ley. Porque no te vas a justificar para con Dios por ningún rudimento de la ley. Amén. Entonces, Amén. ¿qué voy a hacer en este caso contigo? Pero que dice la escritura que si vos vas a cumplir la ley, entonces ya te desligaste de Cristo caíste, entonces en vano murió Cristo para ti, pues, porque para mí no.
porque para mí no. Entonces, ¿pero qué dice Hebreo 10:29? Que hay de aquel que pisoteare al Hijo de Dios y pusiere por inmunda la sangre del nuevo pacto de la cual fue iluminado. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Se constituye enemigo de Dios. Y dice, ¿qué dice la Escritura? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Por favor. O sea, eso que vos me estás aplicando es atentando contra mi propia vida, y si yo te hago caso, ya me vuelvo transgresor de la ley y ya estoy muerto en pecado, en delitos y pecados. No. Ya, si yo te obedezco a ti y tú también, porque vos me estás queriendo obligar a algo que no dice la Escritura. No. Que si lo haces, dice que ya somos transgresores de la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos mandamientos se encierra toda la ley de Dios en la actualidad. Y si vos me mandas a cumplir los rudimentos de la ley, entonces, ¿qué dice Pablo? Estás bajo maldición. No hay ningún versículo. No hay ningún versículo donde Pablo diga que cumplir la ley es estar bajo maldición. Ok, te lo leo, te lo voy a leer. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, oiga bien, están bajo maldición, te lo voy a volver a repetir. Porque todo lo, ok, mira bien lo que dice, después vos me lo vas a refutar. De la ley están bajo maldición. Ok, porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿cuáles son las obras? La circuncisión, el sábado, el diezmo, las ofrendas, no, las ofrendas no, porque digo Pablo, el que es bien dar mejor que recibir. Ahora, ¿qué dice la ley de los tabernáculos, que son la ley de las iglesias, de esos de iglesias de techo? Todo eso fue cuando la ley, si vos te pones a escudriñar la ley, no la vas a terminar de aprender. ¿Por qué? Porque ahí vienen un sinnúmero de cosas. ¿Ya? Vienen la ley de la ley sanitaria, viene la ley de los tabernáculos, viene la ley de, pues un sinnúmero de cosas. Entonces mejor no te metas a ese rollo. Porque no vas a entender, ni vas a tampoco entender ni comprender la ley, porque Pero lo dijo. Un momento, no molesten más a Dios, dice, oiga bien, y es un atentado decir eso, que me está diciendo que cumpla la ley, porque estás contra la ley de Dios en la actualidad. ¿Qué dijo Pedro? Y Pedro era cumplidor de la ley, al pie de la letra, también Pablo. ¿Ya? Entonces, ahora, mira bien, vos te dejas crecer el pelo, te dejas crecer el cabello, no te pasas navaja, ¿verdad que no lo haces? No te has ido a circuncidar, Salió de contexto. Entonces te das cuenta, entonces estás obligado a volverlo a hacer, a circuncidarte. Además, después de eso, vos sos gentil, vos no sos judío. Y la ley solo fue para el pueblo de hebreo, porque fue el pueblo que sacó Moisés de la tierra de Egipto. Ahí no íbamos los gentiles. Nosotros los gentiles éramos salvos porque si nos veníamos detrás de ellos y ya con ellos teníamos salvación. Pero allí no entrábamos nosotros los gentiles. Tiempo, Roosevelt. Ahora, dele. Tiempo. Ok, está bien. Dele a otro, pues. Santiago, adelante. Pues hermana, yo creo que vamos a terminar esto porque no llegamos a nada. La verdad es que aquí el hermano Bueno, entonces damos por finalizado este debate, que es sobre la ley y sobre si los cristianos están obligados a guardar el Shabbat. Bendiciones, Roosevelt, bendiciones, Santiago. Entonces lo grabás. Santiago. ¿Lo grabás? Sí, estoy grabando. Santiago. No. Santiago, ¿te puedes despedir? Sí, disculpe, yo sí quería decir unas
unas últimas palabras en cuanto al tema. No sé si puedo decirlo. Claro, pero lo diste por finalizado el tema. Bueno, sí, Sí, adelante. Sí, sí, adelante. adelante, adelante. Adelante. Ok, muy bien, aquí yo solamente quiero decir una cosa. O sea, eso es lo que pasa cuando nosotros no sabemos diferenciar los tipos de leyes, cuando toda la ley lo ponemos en un mismo saco. O sea, aquí yo estoy de acuerdo con mi hermano, lo que dice, los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Eso es cierto, y eso lo expliqué desde el principio. El cristiano no obedece porque quiera depender de las obras de la ley. El cristiano obedece porque ama a Jesús, es por amor, porque no anda conforme a la carne, porque anda conforme al Espíritu, porque ha nacido de nuevo, porque permanece en Cristo. ¿Cuál es el resultado de eso? El resultado va a ser una vida de obediencia. Si no, Jesús nunca hubiese dicho, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Así que em, y eso ya lo expliqué varias veces, pero aquí el hermano sigue diciendo, ¿por qué no te circuncidas? ¿Que por qué no te pasas navaja? ¿Que por qué esto? O sea, aquí el hermano no quiere hacer esa diferencia entre la ley que escribió Moisés, que Dios le dijo que escriba a Moisés, y la ley que Dios escribió con su propio dedo. Sí hay una diferencia, la Biblia pone una diferencia entre los 10 mandamientos y las demás leyes. Además, aquí el hermano nunca pudo refutar Romanos 3:31. Luego, por la fe, damos la ley. Nunca pudo refutar Romanos 7:12. La ley es santa, justa y buena. Nunca pudo refutar Romanos 7:12. 7:12 dice que la ley es espiritual. Entonces, el problema no es la ley, el problema es el pecado. Y por ejemplo, aquí en el último versículo de Romanos, te voy a leer Romanos 7, versículo, por ejemplo, desde el versículo 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. O sea, aquí Pablo está hablando que la ley está vigente porque habla de la codicia. Eh, Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Qué es lo que produjo codicia? Dice que es el pecado, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, si nosotros quitamos la ley, ya no habría nada que diga qué es pecado. Las personas podrían codiciar, matar, robar, y no podríamos decirle que están en pecado. ¿Por qué? Porque no hay una ley que diga que esto es pecado. Versículo 9 dice, y, y, yo, y yo sin ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. 10. Y hablé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Aquí parece algo contradictorio. O sea, un mandamiento que era para vida, supuestamente dice Pablo, el mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Eh, Pablo no se contradice, vamos a seguir viendo el versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Bueno, pero entonces se sigue el debate, porque usted pidió Pues, que finalizara. pues podemos seguir porque quiero terminar esta idea. Esta idea dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Qué es lo mató? ¿La ley o el pecado? Aquí dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Aquí ya el apóstol va dejando claro las cosas. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. O sea, ¿qué es lo que es bueno? La ley. Porque ya dijo en el 7 dijo que perdón, en el 12 dijo que la ley es santa, justa y buena. Y en el 13 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera dice, sino que es el pecado.
para mostrarse pecado produjo en mí. A ver, hermano, así terminamos. Mira, le voy a leer el capítulo 7 de Romanos, o sea, entero. Romanos capítulo 7 a los dos. Solo ¿Acaso? quiero terminar. No, yo Quiero se los terminar leo esta entero, idea. yo se los leo entero porque así ustedes pueden mejor esclarecer esto. Romanos capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermano? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esta ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Adelante, adelante cualquiera de los dos. Muy bien. Este capítulo es muy interesante porque hasta si el capítulo se hubiese escrito solamente hasta el versículo 6, ahí estaría fácil. Podemos concluir de que el versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos.
de modo que ya no sirvamos bajo el régimen, no sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, dice, sino bajo el régimen, dice que sirvamos por medio de la letra. Muy bien. Hermano Santiago, la carta, yo soy moderadora, lo que pasa es que no puedo. La carta a los romanos la escribió el apóstol Pablo. Ok, entonces, si la carta se hubiese escrito hasta el versículo 6, ahí sería fácil porque podemos decir, no, pues Pablo está enseñando que la ley quedó abolida. Pero no ahí termina, ahí Pablo sigue hablando en el versículo 7, habla precisamente de la función de la ley, porque dice que nunca hubiese conocido la codicia si no hubiese una ley que diga que no hay que codiciar. Entonces vemos que la función de la ley no es salvar, no es justificar. La persona que intente obedecer la ley con ese propósito de justificarse, de salvarse, de depender de la ley, esa persona sí está bajo maldición y ha caído de la gracia, se ha desligado de esto. ¿Por qué? Porque está haciendo un uso incorrecto de la ley. Dios nunca dio su ley con ese propósito de justificar o de dar salvación. Ese no es el propósito de la ley. Pablo dice que el propósito de la ley es mostrarnos el pecado. Que por eso es la que dice, yo no hubiese conocido la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, pero lo que el versículo 13 es la clave, dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Pablo está diciendo que la ley es buena. Él dice en ninguna manera, sino que es el pecado. Para mostrarse Hermano pecado. Santiago, bueno, sí, Entonces, termino. la idea que quiero terminar es eso, lo que aclara Pablo. Pablo defiende el uso correcto de la ley. Pablo estaba en contra del legalismo. El legalismo es tratar de buscar la salvación por las obras, tratar de justificarse por la ley. Eso es caer de la gracia, desligarse de Cristo. Nosotros como cristianos lo sabemos. Yo por eso desde el principio dije, la iglesia adventista enseña que la salvación es únicamente por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Y entonces se pregunta, pero ¿por qué ustedes enseñan que hay que obedecer la ley? Y yo respondo, simplemente la obediencia a la ley viene como resultado, como consecuencia del nuevo nacimiento, como consecuencia de andar en el Espíritu. O sea, todo cristiano que ha nacido de nuevo vive de acuerdo a los mandamientos de Dios, no roba, no mata, no adultera. ¿Y por qué lo hace? Precisamente porque es una nueva criatura. Dios lo ha transformado. Si antes robaba, ahorita dice Pablo que ya no robe. Jesús dice, si me aman, deben guardar mis mandamientos. Entonces, Pablo siempre estuvo en contra del legalismo. Por eso él dice, todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Entonces, muchos creen, es que los adventistas, ellos obedecen la ley, están bajo maldición. Pero no, eso es una calumnia. ¿Por qué? Porque nosotros no dependemos de las obras de la ley para salvación. Simplemente obedecemos la ley porque andamos en el Espíritu, no andamos con la carne. ¿Por qué obedecemos la ley? Porque hemos nacido de nuevo. ¿Por qué obedecemos la ley? Porque amamos a Cristo. Jesús dijo, si me aman deben guardar mis mandamientos. ¿Por qué obedecemos la ley? Porque estamos bajo la gracia. Pablo dice, luego, Pablo dice en Romanos 6, dice que el hecho de que estamos bajo la gracia no significa que vamos a estar transgrediendo la ley. Entonces, el tema realmente es claro. El problema es cuando nosotros nos queremos salir de contexto. Pablo jamás enseñó que la ley, que obedecer la ley es una maldición. Se convierte en maldición cuando se obedece por los motivos incorrectos. Se convierte en maldición cuando se obedece para salvación. Se convierte en maldición cuando se depende de la ley para justificación o salvación. Ahí sí se convierte en maldición. Pero el cristiano que ha nacido de nuevo no obedece para buscar su salvación, es al revés. Primero acepta la salvación, primero acepta la Hermano, gracia. le leo un Sí, texto y ustedes lo analizan. claro. Hebreos capítulo 7, versículo 12. Porque cambiando el sacerdocio, coma necesario que haya también cambio de ley. Adelante Roosevelt y luego Santiago. Adelante Roosevelt.
Ok, ok. También lo que dice en algunas ocasiones, dice, el que tiene el Espíritu de Cristo, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Ok. Ahorita él está diciendo, o sea, hay una contradicción en él, en sus explicaciones. Porque él dice, no, dice, el guardar la ley, dice Pablo, en ningún momento dice Pablo que el guardar la ley es maldición, como no lo dice. Que el que dependen de las obras de la ley está bajo maldición, y dice, y ninguno se justifica para con Dios por las obras de la ley. Ninguno, ni el judío ni el gentil, porque somos los dos que estamos ahorita en esas cuestiones de el judío y el gentil, en esa controversia, pues. Porque el judío me quiere imponer la ley, pero Pablo me dice que si vos te dejas imponer la ley por los judíos, entonces ya te desligaste de Cristo. Entonces yo soy gentil y él es judío, un ejemplo, pues así, vamos a poner así. Entonces, si yo te acepto que yo voy a guardar la ley, perfecto, está bien, pero ¿qué me dice a mí Pablo? Que no me deje imponer la ley. Porque si me dejo imponer la ley, estoy bajo maldición. Ahora, hay muchos que no entienden el versículo este, por ejemplo, dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia, todo aquel que cree en quién, en el Señor Jesucristo. Entonces, ellos no entienden que el fin de la ley, ya Cristo le dio el fin a la ley, le puso fin a la ley, que Pablo está explicando que tenía defectos la ley. Entonces, hoy en este nuevo pacto del ministerio, esto ya no hay defecto, porque ¿quién no tuvo defecto? El Señor Jesucristo no tuvo defecto. Perdón, Roosevelt. Si nos ponemos a hallarle defecto al Señor Jesucristo, ¿le vamos a encontrar defecto? No, Disculpa, Él fue perdón. perfecto. Ahora, ¿y cuál es la recomendación que nos da el escritor? ¿Qué dice la escritura? Guarda la ley para que seas santo. No, sé santo porque yo soy santo. ¿En guardar la ley de Moisés? No. Dice que todos los que ya fuimos justificados y santificados por el nombre del Señor Jesucristo, no dice que por guardar la ley. Perdón, Entonces, ¿cómo voy a obedecer a alguien que me venga queriendo imponer la ley si Pablo dice, el escritor Pablo, el maestro de nosotros los gentiles, nos dice de que no nos dejemos imponer la ley? Incluso hasta los apóstoles mismos también tuvieron ese concilio. No se dejen imponer la ley. Hasta cartas nos enviaron a nosotros los gentiles. Ahí están los hechos.